Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34 al capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sin lugar a dudas uno de los puntos más altos en el mensaje del apóstol Santiago. Es claro, enfático, radical al afirmar: la fe sin obras está muerta. Coloca el caso de una persona que en medio del frío de una estación invernal falta abrigo en su organismo, falta vestido en su cuerpo y pide a una persona que le ayude, y la otra simplemente dice que Dios os ampare. Y dice que mi Dios le ayuda a conseguir comida, pero no le da vestido, no le da alimento. Le dice: ay, no hay nada. Tú hablas que Dios te ayude. Esa es una fe teórica. Esa fe está muerta. Si la fe no va acompañada con obras, es simplemente algo absurdo. Luego hace esta afirmación a un interlocutor que seguramente está discutiendo con él sobre este tema: mira, tú tienes fe, yo tengo obras de fe. Enséñame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe. ¿Saben qué, queridos amigos? Esto ha sido una discusión que generó puntos de diferencia con las llamadas iglesias protestantes históricas en Europa hace 450 años. Se pensaba que solamente la fe podía salvar, y la Iglesia Católica ha sostenido: claro que la fe salva, lo dice clarísimamente el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, pero también reconoce que es una fe no solo conceptual, no solo teórica, sino una fe acompañada por obras. El capítulo 25 de San Mateo, hablando del juicio final, nos dirá: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero y me acogisteis, estaba enfermo y fuisteis a visitarme. Y Jesús les dirá: ustedes vengan a mi lado, y los que no lo hicieron, apártense de mi lado. Y dice: Señor, ¿cuándo lo hicimos contigo? Y Jesús, identificándose con el pobre, con el enfermo, con el sufriente, con el hambriento, con el desnudo, dice: cuando lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Es cómodo uno hablar de una fe cuando no va acompañada de obras de justicia. Es muy fácil ir, a una misa o a un culto evangélico mientras no me toque en el bolsillo, mientras no tenga que pagar un salario justo. Es cómodo, alabar a Dios en el culto evangélico o en la misa católica, pero al mismo tiempo faltar a la misericordia, a la compasión con mi hermano, murmurar, juzgarlo duramente, no hablarle, no ofrecerle el perdón. La fe no puede ser simplemente palabras, la fe no puede ser simplemente decir yo creo, la fe tiene que ir acompañada con obras. Es exquisito este capítulo de Santiago, repito, capítulo 2, lo pueden observar en un lenguaje muy vehemente, pues acuérdense que Santiago y Juan eran hijos del trueno, muy radicales para hablar. Santiago es tan fuerte que dice: ¿quieres enterarte, tonto? Dice así, no parece un hombre lleno de Dios que trate a otro de tonto. ¿Quieres enterarte, tonto, de que la fe sin obra es inútil? Y luego coloca el caso de Abraham. Abraham creyó, pero siempre apoyó su fe en obras, hasta tal punto que iba a sacrificar a su propio hijo. Y ese sacrificio de su propio hijo le muestra obras ante Dios y lo hace amigos de Dios. Pero no podemos dejar pasar de largo el bellísimo evangelio de hoy. Voy a decirles una nota introductoria en el evangelio de hoy. Quizás no hay texto
del Nuevo Testamento que más haya cambiado vidas, que más haya transformado corazones, que el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículos 34 y siguientes. Muchos santos en la historia de su conversión hablan de que con ocasión de la lectura, de la escucha meditada de este texto evangélico, su vida se transformó, su vida se cambió. ¿Qué hay en este texto? Son palabras fortísimas, absolutamente contundentes. Probablemente ustedes, queridos amigos, la habrán escuchado, pero cuando uno se detiene a meditar en ellas, uno piensa verdaderamente en la radicalidad del mensaje de Jesús. Dice el Señor: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venirse conmigo, primero que se niegue a sí mismo. La abnegación, el morir a la propia voluntad, el morir al propio capricho, que se niegue a sí mismo, es lo que nos dice el Señor. Negarse a sí mismo es como la gran verdad de la vida. Uno no puede vivir la voluntad de Dios en el corazón si primero no muere a su propio capricho, a su propia voluntad. No podemos vivir la voluntad de Dios si primero no morimos a nuestro propio capricho. Una segunda afirmación, queridos amigos, en esta grabación que estamos haciendo con ustedes, es tomar la cruz de cada día. Tomar la cruz de cada día. Y en este sentido Jesús, a propósito de este evangelio que estamos analizando, Jesús nos muestra que la cruz es salvadora. Dice: miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar a cambio para recobrarla? Son palabras que estremecen. Son palabras que de alguna manera perturban a alguien que se las toma en serio. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si arruinamos nuestra vida? ¿Qué hay en el fondo, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que buscamos como meta última de nuestra existencia? ¿Por qué nos escandaliza tanto tomar la cruz de cada día? Primero nos pide para ser sus discípulos negarnos a nosotros mismos. Segundo nos pide cargar, no arrastrar, cargar con amor la cruz de cada día. La exigencia de ese seguir a Jesús, de alguna manera nos invita, ese cargar la cruz es rechazar la inclinación natural a dejarnos seducir por todo lo que el mundo nos ofrece y decir: hay otra manera de vivir. Humanamente todos deseamos, apetecemos lo que el mundo nos ofrece en sus deleites, pero descubrimos que Dios nos muestra una verdad distinta. Y el Señor nos anuncia algo: el que gane el mundo, el que tenga todo en esta tierra, está arruinando su camino para encontrar la salvación. En el fondo, coloca una clara oposición, un clarísimo antagonismo entre lo que es optar por amar el mundo o amar las cosas de Dios, los asuntos de Dios, las verdades de Dios. San Agustín habla claramente que el camino del cielo es el desprecio de sí mismo en ese amor a Dios, y el camino de la perdición es el desprecio de Dios hasta el amor de sí mismo. Nosotros escogemos, y ese es el vértigo que genera la libertad. Tú en este momento de tu vida, ¿por qué estás optando? ¿Eres de las personas que mueres por un afecto humano? ¿Eres de las personas entregada a las ambiciones, a los deseos de este mundo? ¿Eres de las personas que estás pendiente del éxito, de los pequeños triunfos pírricos por demás ante los otros? ¿O eres una persona que entiendes que la vida es grande cuando se vive como amor, y el amor es dar vida? La vida es grande cuando se vive con amor, y el amor es darnos, entregarnos, gastarnos, sacrificarnos. ¿Cuántos santos, leyendo este texto evangélico, han transformado su existencia? ¿Cuántas personas que llevaban un camino equivocado, al leer este texto de Marcos capítulo 8, versículos 34 y siguientes, han dicho: Dios mío,
¿Qué he hecho de mi existencia? Jesús no puede ser más enfático, no puede ser más tajante. El que quiera salvar su vida, conquistando el pequeño reino de esta tierra, la va a perder. Pero el que pierda, entregue su vida, se gaste, se enferme, de alguna manera se done a sí mismo por los demás, por el amor, por el evangelio, por la causa de Jesús, ese va a salvar la vida y se va a ganar el cielo prometido. En el fondo, uno sirve al mundo porque no le cree a Jesús. Somos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos, no le creemos a Jesús. Señor, dame esa sabiduría superior, dame conocer esa verdad más alta, y en el uso de mi libertad, dame la gracia que solamente proviene de ti, de despreciar todo lo que el mundo seductoramente me ofrece para abrazar el mensaje del Evangelio, mensaje de cruz, de sacrificio, de donación, porque en entregar la vida, en perderla, está el verdaderamente salvarla para la eternidad. Amén. Que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Que vuelva a creer, y así podré volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Muchos santos en la historia de su conversión hablan de que con ocasión de la lectura, de la escucha meditada de este texto evangélico, su vida se transformó, su vida se cambió. ¿Qué hay en este texto? Son palabras fortísimas, absolutamente contundentes. Probablemente ustedes, queridos amigos, la habrán escuchado, pero cuando uno se detiene a meditar en ellas, uno piensa verdaderamente en la radicalidad del mensaje de Jesús. Dice el Señor: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera venirse conmigo, primero que se niegue a sí mismo. La abnegación, el morir a la propia voluntad, el morir al propio capricho, que se niegue a sí mismo es lo que nos dice el Señor. Negarse a sí mismo es como la gran verdad de la vida. Uno no puede vivir la voluntad de Dios en el corazón si primero no muere a su propio capricho, a su propia voluntad. No podemos vivir la voluntad de Dios si primero no morimos a nuestro propio capricho. Una segunda afirmación, queridos amigos, en esta grabación que estamos haciendo con ustedes, es tomar la cruz de cada día. Tomar la cruz de cada día. Y en este sentido Jesús, a propósito de este evangelio que estamos analizando, Jesús nos muestra que la cruz es salvadora. Dice: miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar a cambio para recobrarla? Son palabras que estremecen. Son palabras que de alguna manera perturban a alguien que se las toma en serio. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si arruinamos nuestra vida?
¿Qué hay en el fondo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que buscamos como meta última de nuestra existencia? ¿Por qué nos escandaliza tanto tomar la cruz de cada día? Primero nos pide para ser sus discípulos negarnos a nosotros mismos. Segundo nos pide cargar, no arrastrar, cargar con amor la cruz de cada día. La exigencia de ese seguir a Jesús, de alguna manera nos invita, ese cargar la cruz es rechazar la inclinación natural a dejarnos seducir por todo lo que el mundo nos ofrece y decir, hay otra manera de vivir. Humanamente todos deseamos, apetecemos lo que el mundo nos ofrece en sus deleites, pero descubrimos que Dios nos muestra una verdad distinta. Y el Señor nos anuncia algo: el que gane el mundo, el que tenga todo en esta tierra, está arruinando su camino para encontrar la salvación. En el fondo, coloca una clara oposición, un clarísimo antagonismo entre lo que es optar por amar el mundo o amar las cosas de Dios, los asuntos de Dios, las verdades de Dios. San Agustín habla claramente que el camino del cielo es el desprecio de sí mismo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34 al capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sin lugar a dudas uno de los puntos más altos en el mensaje del apóstol Santiago. Es claro, enfático, radical al afirmar: la fe sin obras está muerta. Coloca el caso de una persona que en medio del frío de una estación invernal falta abrigo en su organismo, falta vestido en su cuerpo y pide a una persona que le ayude, y la otra simplemente dice: que Dios os ampare. Y dice que mi Dios le ayuda a conseguir justicia. Es muy fácil ir, a una misa o a un culto evangélico mientras no me toque en el bolsillo, mientras no tenga que pagar un salario justo. Es cómodo, alabar a Dios en el culto evangélico o en la misa católica, pero al mismo tiempo faltar a la misericordia, a la compasión con mi hermano, murmurar, juzgarlo duramente, no hablarle, no ofrecerle el perdón. La fe no puede ser simplemente palabras, la fe no puede ser simplemente decir yo creo, la fe tiene que ir acompañada con obras. Es exquisito este capítulo de Santiago, repito, capítulo 2, lo pueden observar en un lenguaje muy vehemente, pues acuérdense que Santiago y Juan eran hijos del trueno, muy radicales para hablar. Santiago es tan fuerte que dice: ¿quieres enterarte, tonto? Dice así, no parece un hombre lleno de Dios que trate a otro de tonto. ¿Quieres enterarte, tonto, de que la fe sin obra es inútil? Y luego coloca el caso de Abraham. Abraham creyó, pero siempre apoyó su fe en obras, hasta tal punto que iba a sacrificar a su propio hijo. Y ese sacrificio de su propio hijo le muestra obras ante Dios y lo hace amigos de Dios. Pero no podemos dejar pasar de largo el bellísimo evangelio de hoy. Voy a decirles una nota introductoria en el evangelio de hoy. Quizás no hay texto del Nuevo Testamento que más haya cambiado vidas, que más haya transformado corazones, que el evangelio
de Marcos capítulo 8, versículos 34 y siguientes. Y comida, pero no le da vestido, no le da alimento. Le dice, ay, no hay nada. Tú hablas que Dios te ayude. Esa es una fe teórica. Esa fe está muerta. Si la fe no va acompañada con obras, es simplemente algo absurdo. Luego hace esta afirmación a un interlocutor que seguramente está discutiendo con él sobre este tema. Mira, tú tienes fe, yo tengo obras de fe. Enséñame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe. ¿Saben qué, queridos amigos? Esto ha sido una discusión que generó puntos de diferencia con las llamadas iglesias protestantes históricas en Europa hace 450 años. Se pensaba que solamente la fe podía salvar, y la Iglesia Católica ha sostenido, claro que la fe salva, lo dice clarísimamente el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, pero también reconoce que es una fe no solo conceptual, no solo teórica, sino una fe acompañada por obras. El capítulo 25 de San Mateo, hablando del juicio final, nos dirá, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, era forastero y me acogisteis, estaba enfermo y fuisteis a visitarme. Y Jesús les dirá, ustedes vengan a mi lado, y los que no lo hicieron, apártense de mi lado. Y dice, Señor, ¿cuándo lo hicimos contigo? Y Jesús, identificándose con el pobre, con el enfermo, con el sufriente, con el hambriento, con el desnudo, dice, cuando lo hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Es cómodo uno hablar de una fe cuando no va acompañada de obras, de